Y cuando ya no tengo nada más que golpear, entonces voy y golpeo al que está a la par mía. ¿Cuánta violencia hay? ¿Cuánta violencia hemos normalizado? Violencia verbal. Porque lo que hicieron conmigo, de repente lo hicieron desde la ignorancia y desde la tradición. Sin interrupciones y con sentido. Esto es un podcast con actitud. Hola, soy Maya Alonso y esto es un podcast con actitud. Hoy recibimos a la licenciada Lesbia González. Ella es logoterapeuta, terapeuta familiar y conyugal, tanatóloga, socia fundadora de CALE, un centro de atención logoterapéutico en Guatemala, y directora del Hogar para Mujeres Casa de Vida. Bienvenida, Lesbia, a Actitud. Muchas gracias, Maya. Me siento muy contenta y muy honrada de poder compartir este tiempo con usted y pues tenemos mucho de qué platicar en este momento. Claro que sí, porque hoy hablamos de un tema que todo este tiempo que estamos viviendo ha surgido, se ha evidenciado mucho más. No es que no sucediera antes, pero ahora entre que el planeta para, entre que estamos más en casa, todo empieza a surgir, todo aquello que se quedaba como rezagado entre el corre-corre y la cantidad de actividades, empiezan a surgir estas dinámicas que se dan dentro del hogar y nos referimos a la violencia intrafamiliar. Podemos entender como violencia intrafamiliar todo aquel abuso de poder que viene desde dentro de la familia. La primera institución, la primera comunidad desde donde el ser humano obtiene su sentido del amor, de vida, de la seguridad, ahora es violentada. Así es. Antes de que se iniciara la pandemia, estábamos trabajando con cifras según el Ministerio Público de más o menos 20, 25 llamadas diarias reportando violencia intrafamiliar. Las primeras 2 semanas de abril estas llamadas se incrementan a 55 llamadas diarias. Se duplica prácticamente más. Es demasiado el número. La convivencia, el estrés, la preocupación, la carencia económica, la incertidumbre, todos estos elementos empiezan a hacer demasiado ruido y el pobre manejo de las emociones dentro de un ambiente tan tenso hace que esos sean disparadores que generan ambientes sumamente violentos en donde efectivamente hay una figura de poder. Esta ejerce presión sobre las figuras vulnerables. En nuestra cultura usualmente la figura de poder es el varón que ejerce fuerza sobre la mujer, pero esto es una cadena. Y viene la mujer y ejerce fuerza sobre los niños, quienes, junto con las personas de edad avanzada, son la población más vulnerable de nuestra sociedad guatemalteca. Y creo que toca un punto importante. La violencia intrafamiliar no solo se da a nivel de la pareja, de lo conyugal. También estamos hablando de hijos hacia padres, de padres hacia hijos y nuestros adultos mayores. Los ancianos que también son parte de la población vulnerable de esta violencia. Así es, entonces tenemos familias viviendo bajo un mismo techo 24 horas, día tras día, ya llevamos más de 80 días de este encierro, que ya no saben cómo manejar todo lo que está atravesando nuestro país y que la forma aprendida, porque estos son patrones aprendidos, es de que resuelvo con un grito, luego resuelvo somatando la mesa, luego resuelvo golpeando la puerta y cuando ya no tengo nada más que golpear, entonces voy y golpeo al que está a la par mía. Y esto se mantiene día tras día. Lamentablemente, en este momento, debido a la situación de salud, los albergues que están a disposición de la población que lo necesita, como son las mujeres con sus hijos cuando salen huyendo, están cerrados. ¿Por qué? Porque no podemos arriesgar la salud de las familias que se quedaron adentro. Yo sirvo en un albergue desde hace ya más de 15 años. Nos quedamos con casi 11 familias adentro cuando se da el cierre y hemos tenido múltiples llamadas pidiendo ayuda donde recibamos a mujeres que salen huyendo porque la situación es insostenible y se van a la calle con sus hijos, pero no hay posibilidad de abrir. Y de esto, pues, es bien difícil y bien preocupante porque ¿en dónde están?
Claro, ¿dónde? Y el asunto, y yo creo que el objetivo de esta conversación es proveerle a nuestra audiencia de herramientas, entender cómo se da este fenómeno y cómo desde casa empieza a surgir y cómo también es ahí el lugar donde podemos poner un alto, donde podemos empezar a escribir una nueva historia, porque si algo queremos dejar hoy es un poco de luz y esperanza. Eso es el Evangelio. Nuevas noticias, nuevas formas de vivir. El Evangelio viene e irrumpe en nuestra cultura, en nuestras formas de ser familia, en nuestras formas de ser sociedad y nos dice, hay una nueva forma de vivir. Y sobre todo enfocarnos en el cómo, qué es lo que debiéramos evitar y qué es lo que debiéramos favorecer desde el seno de nuestras familias. Para comprender acerca de la conducta violenta, no podemos dejar de hablar de los patrones de crianza, el sistema de creencias, el modelado de los padres. Nuestra cultura guatemalteca tiende a ser muy violenta. Tenemos una guerra que se supone que ya se terminó, pero si usted opina contrario, le caen a palos en Twitter. Si usted va en contra de la multitud, entonces ya le amenazan. Esto está arraigado en el hogar. Uh-huh. Cuando nosotros abordamos parejas o mujeres e incluso varones que experimentan una relación de violencia, es inevitable encontrar cómo esa conducta fue aprendida en el hogar nuclear. Entonces, la familia es un elemento vital en donde el niño puede aprender a resolver con golpes o a resolver con el diálogo. Por cultura, hasta hay chistes de la famosa chancleta voladora y es parte de lo que nos hace reír, pero eso es violencia. Y la hemos hecho nuestra porque después viene el sartén volador y después vienen las trompadas. Y los niños aprenden y los mandatos que hay en esta forma de ser persona, porque arrancamos siendo personas violentas para luego establecer relaciones violentas, es sutil. El golpe, que es como lo más significativo, es como el último peldaño. Pero ¿qué pasa con la violencia verbal? Claro. ¿Qué pasa con la violencia emocional? ¿Qué pasa con la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual que se da dentro de la relación que está llamada a ser la más llena de amor, la que debe producir vidas, la que debe producir personas con altos valores? Estamos fallando en esto. Si no, no tendríamos las tasas de mortalidad en mujeres como las que estamos manejando, que cada año van en aumento. Entonces, para hablar de la problemática tenemos que ir al punto de origen, que es la dinámica familiar. Así que lo primero probablemente que necesitamos es revisar dentro de nuestras prácticas de ser familia, cuánta violencia hay, cuánta violencia hemos normalizado, violencia verbal, violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual incluso. Necesitamos, y este es un llamado, creo yo, en primera instancia a los adultos. Por supuesto que se espera que sean ellos los que tomen esa posición de responsabilidad frente a las nuevas generaciones, tanto niños como adolescentes, y empecemos replanteando muy bien de qué manera mi familia favorece o normaliza la violencia. Hemos atendido en diferentes casos. Recuerdo este caso, que es un relato de muchos. ¿Cuándo no nos damos cuenta y normalizamos la violencia? Cuando hay un acto de violencia, hay un acto violento y no pasa nada después, sino que después del acto violento se sigue la dinámica familiar como que nada ha pasado. Se sigue comiendo en la misma mesa, aunque cada quien se beba sus lágrimas, no hay un alto. ¿De qué manera práctica podríamos introducir una nueva cultura que pudiera, número 1, darse cuenta de la violencia y número 2, no hacer de ella una forma de resolución, porque al final no resuelve? Primero es educando, haciendo estos espacios en donde los adultos, los adolescentes y también los niños se den cuenta de que lo que están viviendo no es normal. Luego, que la persona
quiera generarse un futuro diferente, porque esta conducta es generacional. Si lo habláramos espiritualmente, son líneas de iniquidad que vienen de generación tras generación, y debe de haber un valiente que esté dispuesto a pagar el precio, y pagar el precio muchas veces es muy arriesgado. En el tema secular podríamos decir pagar el precio es ir y poner la denuncia. Claro. Yo no olvido el caso de una niña de 12 años que llega al albergue con un bebé de más de un año. Ella de 12, su hijito de más de un año, y llega acompañada por su mamá. Y llegan porque es la audiencia de juicio contra el abuelo, porque fue el abuelo el que violó a la nena. De esa violación hay un bebé. Cuando yo le pregunto a la nena, ¿cómo te sientes con tu bebé? Ella me dice, pues a veces lo quiero, pero a veces no, porque no me deja jugar. Una mente de niña. Claro. Pero cuando yo le pregunto a la mamá, ella me dice, es que no sé qué es mío. ¿Es mi hermano o es mi nieto? Y sabe, eso hizo mi papá conmigo. Y ahora que estamos acá, nos tenemos que ver a dónde nos vamos a ir a vivir, porque en mi familia no nos quieren recibir. Dicen que eso no se hace porque es mi papá. Esto es cambiar el futuro, pero hay un precio que pagar. Esta mamá se hizo consciente con mucho lamento, porque ella se lamenta, ¿cómo no hice algo? Pero la naturalidad del abuso hace que permitamos que pasen estas cosas. Se enojan y ¡pum!, el portazo. Y cuando este niño se hace adolescente, se enoja y va a somatar la puerta. Y los papás dicen, ¿por qué somatas la puerta? Pero ha pasado viendo que los papás somatan las puertas cuando están molestos. Entonces va a replicar hasta que se haga consciente que esa no es la forma adecuada de resolver ni manejar los conflictos. Claro, y esto nos lleva a una revisión de cómo en familia estamos viviendo el tema de nuestras emociones. Porque la familia es la primera audiencia, la primera comunidad en donde aprendemos a amar, aprendemos a perdonar. Es el primer espacio en donde sentimos amor, alegría, tristeza, enojo, y es ahí de donde aprendemos. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que todos podemos reaprender. El ser humano no es lineal, sino que vamos, bueno, como dice la Biblia, que vamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ojalá así sea nuestro desarrollo, y ojalá podamos contar nuestros días de tal manera que mientras más grande, mejores. Mientras más grandes, más sabios. A la luz de la palabra, creo que necesitamos traer los principios de la palabra a la cotidianidad, al día a día. La Biblia jamás ha fomentado la violencia o el abuso. No, entonces yo creo que haciendo una revisión de cuánto espacio hay para sentir, expresar y resolver las emociones, podríamos evitar llegar a todo esto de pues yo pego, yo somato, porque tenemos que empezar a decir que eso no es normal. Exactamente, no es normal. Estamos acostumbrados a eso. Estamos haciendo una fila y nos prendemos de la bocina, como que eso irrita y todo se va a mover, pero de manera violenta. Si alguien hace un comentario, yo tiendo a responder agresivamente, pero de nuevo, regresamos a cómo aprendí. Y los mandatos familiares son muy fuertes. Los roles de género. ¿Qué se espera de un varón? Hay dichos, dependiendo incluso de qué parte del país es usted, así son los dichos. En la parte oriente del país a la mujer no hay que dejarla brincar más arriba de la rodilla. Ay, bueno, habrá quien no podamos. Porque si la deja subir más allá, ya se le sube al cuello y ya no se la quita de encima. O sea que la mujer abajo. Estas cosas, vea qué sutil es el mandato, pero está puesto en la mente de los niños, pero también de la niña. De la niña a la que se le dice, no digas nada, mira, no te metas en problemas. Y ya estamos viendo, en los últimos 5 o 6 años,
violencia desde el noviazgo. Claro. En donde la niña o la recién casada llega a la casa de sus padres y tiene tanta vergüenza de decir, ¿me pegó? Y la mamá dice, pues así nos toca saber ni qué hiciste, si no fueras tan callejera, si supieras cocinar. O sea, si lo hace bien, entonces no le pega, pero está en nuestra mente que es válido el golpe. Claro. Será de evaluar cuánto la violencia ha penetrado en nuestro sistema de creencias. Totalmente. Cuánto la violencia se hace presente en nuestra cotidianidad. Y quisiera terminar con esto. Aquí es donde el Evangelio es una contracultura, que quiere ofrecer para todos una salida y una esperanza a través de la presencia de Jesús en nuestra vida, porque Jesús se dedicó a visibilizar todos aquellos problemas que la sociedad trataba de tapar. Jesús fue un restaurador de la dignidad. Y yo creo que mientras Jesús esté presente en nuestra vida, nuestra dignidad como personas y como seres humanos va a ir siendo restaurada. Creo que es una revisión y una valentía de empezar a vivir el Evangelio como es, una nueva manera de vivir, una nueva manera de ser pareja, una nueva manera de ser padre, de ser madre, nuevas maneras de ser hijos y ser hermanos, porque si no introducimos estos cambios desde lo cotidiano, desde el día a día, no hay manera en que esto se vuelva una nueva cultura. Una nueva persona, ser nueva persona, con mi corazón sano, porque lo que hicieron conmigo, de repente lo hicieron desde la ignorancia y desde la tradición, pero dice la palabra que Él vino a hacer nuevas todas las cosas. O sea, eso nos habla de la posibilidad de cambiar, pero también nos habla de la posibilidad de sanar. Alguien que está herido, alguien que ha sufrido esto, alguien que ha sido abusado en su niñez, en el lugar donde se genera la confianza en sí mismo, la confianza en los padres para luego confiar en el mundo y no tuvo eso, no sabe cómo hacerlo, pero para eso está la iglesia, la consejería, la terapia, la administración. O sea, hay recurso, pero ¿qué es básico? Que la persona sea honesta consigo misma y diga, ya no quiero ser esto, quiero cambiar. Porque si cambio yo, cambia mi familia, y si cambia mi familia, cambia mi sociedad y por lo tanto cambia mi país. Se requiere uno para empezar a transformar la historia familiar y se requiere uno para empezar a transformar la historia de un país. Vamos a hacer una revisión de nuestra historia, vamos a observar aquello que no queremos repetir, vamos a clamar delante de Dios para que Él intervenga en nuestras familias, pero vamos a tomar una postura, a hacer todo aquello que alguien no se ha atrevido en toda nuestra historia. Empezar a vivir de una manera diferente. Esta manera que la Biblia me propone, esta vida abundante que Jesús me logró en aquella cruz. Claro, Él hizo lo suyo, ahora nos toca a nosotros dar pasos firmes en una nueva manera de vivir y atrevernos a pagar el precio de reaprender, de vivir el Evangelio en el día a día desde la familia. Y yo también diría que es necesario no solo atreverse a ser una nueva persona, sino también atreverse a hablar de los secretos, porque muchas de estas conductas se saben dentro de la familia, se saben dentro de los ámbitos de iglesia, pero son secretos. Y ahí también hay un precio a pagar. Total. Cuando usted desnuda esta realidad, no sé si la sociedad está lista para saber qué es lo que de verdad pasa detrás de las puertas en un hogar de un líder de iglesia, en una figura pública, porque se espera demasiado y de nuevo el mensaje generacional es, de eso no se habla. Pasan monstruosidades dentro de las familias y no importa la religión, pasan. Pero, de nuevo, ¿qué es lo que Jesús nos llama? Nos llama a ser auténticos, a ser verdaderamente libres. Y cuando hay secretos de esta índole en las familias, somos esclavos. Así es. Y estamos heredando cadenas hacia las nuevas generaciones, en donde van a resolver desde el silencio muchas de las grandes crisis que pasan en la familia. El rey David decía, mientras callé,
se envejecieron mis huesos, me enfermé. Y no solo se refiere a nuestras prácticas de pecado ocultas, sino a estas prácticas que implican pecados no solo míos, sino del otro. Así que toda campaña a favor de una vida saludable en la familia nos va a llevar a esto, a romper el silencio delante de Dios, porque a Dios le importa nuestro dolor, le importan nuestras lágrimas y Dios sabe compadecerse del que sufre. Delante de Dios, delante de una comunidad de apoyo, una comunidad de fe, una comunidad familiar, una comunidad de amigos, una comunidad terapéutica que está ahí para servir. Pero atrevámonos a traspasar estos límites, empecemos a hablar al respecto, a confesar las verdades de nuestra vida y a resolverlas. Así es, creo que se requiere mucho valor para dar el paso al frente. Y pues lo hablaremos más adelante. Cuando alguien sale al frente con esta declaración, necesita una comunidad social, una comunidad de iglesia, una comunidad de amigos que lo acoja, que lo reciba, que no lo cuestione y no le ponga el dedo, sino que por lo menos solamente escuche lo que tiene que decir. Yo tengo un lema y es que lo único que no se vale es no hacer nada, tanto para el que la sufre como para el que está afuera, porque siempre hay algo que podemos hacer. La persona que sufre la violencia siempre tiene una opción, es pedir ayuda, es levantar la mano, dejar un mensaje, mandar un mensaje, buscar a alguien, y el que está afuera siempre hay algo que puede hacer. Y es tender la mano, escuchar, hacerle saber que él o ella no están solos. Hablando de niños, hablando de ancianos, hablando de varones maltratados, porque los hay también. Claro. Entonces, es momento, y yo creo que Dios, cuando instala la figura del matrimonio, de la pareja y del hogar, no estaba pensando en esto. Este modelo que está sutilmente metido dista del modelo de Dios. No todos son así, pero hay muchos hogares en donde estamos vestidos de cristiandad, pero no se vive el amor de Jesús, de tal manera que yo veo a Jesús en el otro y lo trato como Jesús trató a su iglesia, con amor, con ese amor sacrificial que dio su vida sino que lo uso la vida para mí, lo veo como de mi propiedad. Este modelo está metido y Jesús y a Dios le interesa sanar la familia. Así es. Bueno, terminemos diciendo eso. Uno de los principios que podemos empezar a aplicar desde este momento es: empieza a ver en el otro a Jesús. Así es. Desde aquí, desde quién soy yo y desde dónde abordo a mi prójimo, desde dónde me ubico hacia el otro, empecemos a ver en el otro a Jesús. Eso nos va a llevar a mejorar nosotros y a mejorar mi relación con el otro. Porque si soy capaz de ver a Jesús, entonces ahí comienza el cambio. Amén. Muchísimas gracias. Esto es un podcast con actitud y estuvo acompañándonos hoy la licenciada Lesbia González. ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita. Radio Actitud, hagamos la diferencia.